Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en este momento. Damos gracias al Señor por cada una de sus vidas y agradecemos también al Señor por la oportunidad de llegar a donde cada uno de ustedes se encuentren a través de esta enseñanza. Doy gracias a Dios también porque seguimos avanzando en esta serie del Padre Nuestro y vamos a estar hoy enfocados en una temática quizá de las más importantes y fundamentales para la fe cristiana, y tiene que ver con el perdón divino. Hoy me voy a estar enfocando en lo que tiene que ver la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que usted esté muy atento, porque vamos a mirar a la luz de las Escrituras en qué consiste, en verdad, cuál es la esencia, cuál es el fundamento de lo que significa el Evangelio de nuestro Señor. Porque hablar del perdón divino es hablar de la buena noticia que Dios tiene para la humanidad. Por eso no te lo pierdas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos dé la capacidad de comprender la sencillez de la palabra en nuestro espíritu, no solamente a nivel intelectual, sino también en nuestro espíritu, para que su palabra produzca el fruto anhelado y deseado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí con reverencia, acercándonos ante tu trono de gracia, para tener el privilegio de poder escuchar tu bendita palabra, de escuchar, Señor, tu bendito mensaje. Ese mensaje que tiene el poder de transformarnos, el mensaje de vida, el mensaje que necesita escuchar la humanidad para poder salir de esa circunstancia de pecado, de turbulencia, de angustia, de zozobra. Gracias porque dejaste un mensaje que cuando el ser humano se dispone a escucharlo, tiene también esperanza para salir de ese estado tan difícil y entrar en un estado de bendición, en un estado de esperanza y sobre todo de proyección eterna en Cristo Jesús. Me dispongo como instrumento tuyo para que tu palabra hoy fluya en cada mente, en cada corazón que se va a disponer a recibir esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a comenzar haciendo lectura de dos bases bíblicas que nos van a inspirar en esta temática que vamos a estar tratando hoy sobre el perdón divino. La primera es Proverbios 28, versículo 13, uno de los proverbios más conocidos en el ámbito cristiano. En la Reina Valera 1960 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos también a leer el Salmo 86, versículo 5, también en la 1960 de la Reina Valera, donde dice el salmista lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así como estos dos textos y muchos más que encontramos en la Biblia, encontramos también la esperanza de que podemos, al reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Él, tenemos la certeza de que Dios nos va a perdonar. Tenemos la certeza de que Dios está pronto para restaurarnos de nuestro estado pecaminoso, de ese estado de rebeldía. Pero la clave está en solicitar el perdón de Dios. Por eso, por favor, tenga presente la frase que corresponde hoy al Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas. Somos nosotros los que vamos delante del Padre solicitando su perdón, porque de antemano reconocemos que le hemos fallado, que nos hemos apartado de su voluntad, que hemos obrado impíamente, pero que ahora reconocemos que no podemos continuar en ese estado porque estamos alejados de Él. Es bien interesante que el evangelista Mateo usa la expresión deudas. Usted encuentra, por ejemplo, allí en el capítulo 6, versículo 12 de Mateo, que la expresión que se usa aquí en el Padre Nuestro es deudas. Mientras que en Lucas, el médico, usa la expresión pecados. Eso lo encontramos allí en el capítulo 11, versículo 4 de Lucas. Ahora, deudas, pecados. Esto no es una contradicción. Por el contrario, podríamos decir que más bien es una confirmación de que nuestras deudas son pecados. Todo lo que nosotros obramos en contra de la voluntad de Dios queda como una deuda que, nos guste o no nos guste, tiene que ser cancelada, tiene que ser pagada delante de Dios. Entonces todo pecado es una deuda. Ahora, por esta razón,
Siempre que oremos debemos estar conscientes de nuestra profunda necesidad de misericordia y de perdón divino. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí recibiendo esta palabra, somos conscientes de que tenemos deudas con Dios, de que a diario le faltamos a Dios, le fallamos a Él, porque somos seres humanos. Pero también soy consciente de que nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, anhelamos estar en paz con Dios, anhelamos ponernos a cuentas con Él. Así que el medio que Dios nos dejó para accesar a su perdón, que es tan importante para nuestra relación con Él, es la confesión. Y es algo que nosotros debemos incorporar en nuestro estilo de vida cristiano, la confesión. Cada vez que el Espíritu Santo me da un testimonio interno de que estoy atentando en mi comunión con Dios, en mi relación con Él, y me empieza a hacer sentir la necesidad de volver a restaurar esa relación, pues debo correr a los brazos de mi Padre, reconociendo, confesando, tal como lo hizo el hijo pródigo cuando volvió en sí. Él dijo: voy a volver a donde mi Padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la confesión, que es producto precisamente de lo que he trabajado en mi corazón. Hay una convicción de arrepentimiento, hay una convicción de dolor, porque reconozco que me he apartado de su voluntad. Entonces la confesión nos lleva a humillar nuestro corazón, y esa humillación es la que nos va a conducir a un verdadero arrepentimiento. Así como lo dijo el mismo David, ¿quién mejor que para hablar de este tema de la confesión y también del verdadero arrepentimiento? Él dijo allí en el Salmo 51: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces tengamos esa certeza de que si definimos recorrer el camino de la confesión para poder humillarnos y perdonar y buscar el perdón divino, vamos a encontrar entonces la respuesta divina, que es: Dios no nos va a despreciar. Dios, por el contrario, se alegra cuando un ser humano le busca y le pide su perdón. Esta expresión del Padre Nuestro es tan pero tan vital para nuestra espiritualidad, así como por ejemplo en la expresión anterior que tenía que ver con el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces el pan es vital para el cuerpo, para poderse mantener vivo. La confesión, el perdón divino, es también supremamente clave para nuestra espiritualidad. ¿Cuándo empezamos a descuidar y cuándo empezamos a morir nuevamente en nuestra espiritualidad? Cuando dejamos de confesar nuestros pecados, cuando dejamos de reconocer que necesitamos volver a estar en paz con Dios. Así que cuando le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, en realidad le estamos pidiendo que las borre de ese registro divino, ya que el perdón es indispensable para una vida victoriosa. Cuando nos sentimos perdonados, cuando sabemos que hemos recibido ese perdón divino, volvemos a tener vida, volvemos a sentir esa energía, esa vitalidad que nos capacita para seguir peleando la buena batalla de la fe. Sin el perdón divino, no importa cuánta diligencia le apliquemos, por ejemplo, a resistir tentaciones, no importa cuánto nos dispongamos a cumplir obligaciones religiosas, sin el perdón divino, pues estaremos destituidos de la gloria y de la justicia de Dios. Por eso es que todo hijo de Dios debe hacer lo que hacía, por ejemplo, el patriarca Jod con sus hijos. Todos los días él pedía perdón a Dios por sus hijos, por si habían ofendido, por si habían hecho alguna transgresión. Y entonces él intercedía, pedía perdón delante de Dios por sus hijos. Recuerde la maravillosa promesa que siempre está disponible para los hijos de Dios allí en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Quiero que por favor me regales en los próximos minutos tu entera atención
y especialmente a los amigos que se están conectando en este momento para recibir esta enseñanza. Quiero ocupar los próximos minutos para enfocarnos en una realidad que tenemos todos los seres humanos delante de Dios, y es que estamos adeudados contra Dios. Todos, absolutamente todos los seres humanos, independientemente de la raza, del credo, independientemente de la nacionalidad, independientemente del sexo, todos estamos adeudados contra Dios. Entender esta realidad nos va a sensibilizar para poder entender la naturaleza del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio. A ver, lo primero que yo quiero que tengamos bien presente es que Dios nos creó originalmente para tener una íntima comunión con Él. Él nos creó originalmente para adorarle eternamente. Nosotros fuimos diseñados para ese propósito originalmente. Pero resulta que nuestros padres, Adán y Eva, afectaron seriamente este propósito por causa de su rebelión. Ellos, por haber desobedecido el mandato divino, por haber querido abrigar en su corazón otra verdad, y digo verdad entre comillas, que la verdad que habían recibido de su Creador, terminaron entonces rompiendo su relación con el Creador. Porque ahí es donde comienza todo. Cuando el ser humano renuncia a la verdad de Dios, que es Dios mismo, porque Él es la verdad, y empieza a adoptar sus propias verdades o a crear sus propias verdades, ahí ya empieza a generar una rebelión contra su Creador. Y entonces la raza humana quedó marcada con el pecado y en deuda con su Creador. Y esto lo heredamos todos, porque la pecaminosidad del pecado se traduce precisamente no en el acto como tal, sino en el efecto que produce a nivel generacional. Por eso el pecado es tan peligroso, el pecado es tan dañino, y por eso es que Dios le pide a su pueblo que se aleje como de una plaga, se aleje del pecado. Porque el verdadero problema del pecado radica en el efecto generacional. La raza humana quedó toda marcada con el pecado y por ende quedó adeudada contra el Creador. En esa situación nos encontramos absolutamente todos los seres humanos. Nada que haga el ser humano por su propio esfuerzo logrará amortiguar o cancelar esta terrible deuda. ¿Sabe por qué? Pues nos encontramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y Efesios capítulo 2 versículo 5 nos dice que esa es la realidad ahora del ser humano. El ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Esa deuda lo tiene prácticamente destruido y destituido. Ahora, en este panorama tan desesperanzador, aparece en escena entonces lo que cambia prácticamente el asunto. ¿Sabe qué aparece en escena? Aparece el amor extraordinario del Creador. Y ese amor aparece no solamente verbalizado, ese amor aparece con una acción concreta. Vamos a leerlo allí en Juan capítulo 3, versículo 16. Es uno de los versículos favoritos para todos nosotros los creyentes. Juan 3:16, Reina Valera 1960. Repítalo conmigo, yo sé que usted se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, te doy un testimonio. Hay hermanos de nuestra fe cristiana que viven en países como por ejemplo la China, que han predicado toda su vida el evangelio de nuestro Señor a otros basados solamente en este texto de la Escritura, porque no tienen una Biblia. Solamente escucharon ese versículo y buscaron la manera de aprenderlo, y como son lugares donde es prohibido tener la Biblia, se lo aprendieron y crecieron y formaron su ministerio
para predicar el evangelio a otros, pensando que ese era el único mensaje del evangelio. Pues quiero decirte que si no tuviéramos más versículos de la Biblia, este versículo sería suficiente para poder decirle al ser humano: tienes esperanza, a pesar de que estás muerto en delitos y pecados. Porque aquí encontramos descrito de una manera maravillosa la dádiva del Padre para la humanidad. Dice la Biblia que Él de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los seres humanos, las criaturas, frente a esa dádiva del Padre? Simplemente debemos es creer en Él, creer en esa dádiva que se llama Jesucristo. Y entonces el efecto de nuestra creencia en Jesucristo será que no nos perderemos, es decir, no caeremos en la condenación eterna, sino que tendremos vida eterna. Este es un versículo que lamentablemente hoy para muchos cristianos se ha convertido ya o se ha vuelto paisaje solamente, porque como es tan conocido, entonces estamos o le hemos perdido la esencia, le hemos perdido el sabor tan fenomenal, tan extraordinario y transformador que posee este versículo. Con este versículo tenemos que volver a resaltar una realidad espiritual, y es que solo Jesucristo puede responder por nosotros al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la dádiva del Padre. Solo Jesucristo puede dar salvación y vida eterna a la humanidad condenada, a la humanidad perdida. Y pareciera que este mensaje fuese como muy fuerte y hoy suena como intolerante, porque es imposible que los cristianos se atrevan a decir que ellos son los únicos que poseen el verdadero mensaje, que solo lo que dicen los cristianos es lo único que puede salvar la humanidad. Pues no se trata de lo que los cristianos dicen. Aquí no se trata de que somos nosotros los que poseemos la verdad, no, la verdad es Jesucristo. La verdad no es el cristiano, la verdad no es el cristianismo, la verdad es el Hijo de Dios, que es la dádiva del Padre. De eso se trata. El gran problema es que siempre tendemos a relacionar las cosas de Dios con religiosidad. Y entonces empezamos a estigmatizar cualquier cosa que hablemos de Dios o espiritual, la reducimos a un dogma. Pues yo te digo en esta oportunidad que Jesucristo, el Hijo de Dios, no es un dogma. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el don inefable, es la dádiva del Padre Celestial para la humanidad caída, para la humanidad que se encuentra con una terrible deuda que nunca por sí mismo podrá pagar. Tomando nuestro lugar, Jesucristo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz del Calvario. Ahí es donde vemos precisamente cómo la dádiva del Padre se convierte en nuestro sustituto y decide cargar sobre sí mismo lo que nosotros merecíamos. Cuando el ser humano no quiere reconocer su miseria espiritual, lo único que va a hacer es justificarse a sí mismo. ¿Sabe que ese es uno de los pecados más terribles y que nos va a mantener alejados de la gracia de Dios? Ese pecado se llama como justificación propia. Nos encanta a los seres humanos justificarnos, especialmente cuando metemos las de caminar. Cuando sentimos que la embarramos, cuando sentimos que realmente fallamos en algo, inmediatamente en nuestra naturaleza pecaminosa sale a relucir la tendencia a justificar el por qué me equivoqué, el por qué fallé. Y entonces buscamos culpables. Por eso el pecado de justificación propia, de justificarnos a nosotros mismos, nos lleva siempre a no sentir la necesidad profunda de pedirle perdón a Dios. Y mientras no le pidamos perdón a Dios, pues entonces la deuda que tenemos contra el Creador, pues sigue ahí, activa. Sigue esa deuda. Ahora escúchame esto, amigo que me estás viendo. Esto es un serio problema. ¿Sabe por qué? Porque si me llega a sorprender la muerte, teniendo esta deuda activa con el Creador, pues esa deuda va a ser precisamente la que se va a encargar de llevarme a vivir eternamente alejado del Creador. Este es un asunto serio que a veces no dimensionamos. Esta temporalidad se convierte en la más maravillosa oportunidad que el Creador le da a la criatura para que salde de su deuda.
Ahora, sabemos que es una deuda impagable desde nuestro esfuerzo. Dios ya la pagó a través de la encarnación, a través de Cristo. Entonces, lo que tenemos que aprovechar en esta corta temporalidad es solucionar esta deuda, hacer como el papeleo, llamémoslo así, hacer la legalización del pago de esa deuda que Cristo ya hizo por nosotros. Y la única manera de legalizar esa deuda es nada más ni nada menos que creyendo en lo que ya hizo nuestro amado Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Es así de sencillo, es tan pero tan sencillo. Por eso el Evangelio es maravilloso. Esto es lo que la Biblia llama cuando nosotros decidimos rechazar al que vino a pagar nuestra deuda, es lo que la Biblia llama entonces quedar bajo condenación. Quien quiera que sea, que no quiera aceptar que hay otro que ya pagó esa deuda y que pudo hacer lo que nosotros nunca podremos hacer y sin embargo lo rechaza, queda inmediatamente bajo condenación. Esto es lo que la Biblia llama infierno. Vivir para siempre alejados de la presencia del Señor. Entonces, Cristo Jesús, que es la dádiva del Padre, marca la diferencia para nuestro destino eterno. Escuche muy bien lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Es sumamente claro lo que dice allí el mismo Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tenemos que ser sumamente claros, ser sumamente francos con las personas, porque Cristo lo fue con nosotros y ahora nosotros, sus seguidores, tenemos que serlo con las personas, pues somos portadores de este mismo mensaje. Jesucristo pudo pagar plenamente la deuda que el ser humano tiene con su Creador. Escucha esto, solo Jesucristo pudo pagar esa deuda. El Dios amoroso ya hizo su parte. ¿Cuál fue la parte que hizo el Dios amoroso? Fue proveer un sustituto que se iba a convertir en nuestro Cordero Pascual. Y cuando digo Cordero Pascual estamos evocando la figura del Antiguo Testamento, donde en el tiempo de Israel, más específicamente en el tiempo de Moisés y de Josué, los penitentes tenían que acercarse al tabernáculo llevando una víctima con ciertas características y se acercaban ante el tabernáculo. Y a la entrada allí en el atrio, junto con el sacerdote, tenía que ser degollada esa víctima. Y el sacerdote entonces tomaba en una vasija la sangre. Y esa sangre después entonces el sacerdote untaba los lóbulos de sus dedos y con sus dedos rociaba esa sangre sobre el penitente. Y ahí se efectuaba entonces lo que se conoce ritualmente como la expiación o purificación o limpieza. Ahora, esta figura está evocando lo que tuvo que hacer nuestro amado Cristo. Él tuvo que padecer fuera de la ciudad. Él fue molido. Él fue muerto por nuestros pecados. Su sangre se derramó. Y ahora esa sangre ha sido rociada sobre nosotros. Todo aquel que cree en Jesucristo, esa sangre le limpia de todo pecado. Esa sangre le purifica, porque es que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, dice la palabra del Señor. Pero la sangre que debía derramarse no era cualquier clase de sangre, tenía que ser una sangre limpia, inocente. Y el único que tenía esa clase de sangre limpia e inocente era la sangre de nuestro amado Cristo, el Dios que se hizo hombre. Por eso es que entonces podemos decir, junto con los apóstoles que siguieron a Cristo en el primer siglo, podemos decir que Cristo se ha convertido en nuestra propiciación. ¿Y qué significa propiciación? Significa hacer posible. Solo Cristo hizo posible lo imposible. Es decir, nuestra reconciliación con Dios nuevamente. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos habíamos convertido en rebeldes, enemigos de Dios y su reino, pero ahora por medio de Cristo Jesús podemos estar en paz con Dios. Y todo aquel que ahora está en paz con Dios por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, también podrá experimentar la paz de Dios. Era necesario que ocurriese esto,
Mire todo lo que implica el perdón. Cuando le estamos diciendo en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, estamos evocando todo esto. Estamos evocando la obra del Cordero de Dios, estamos evocando la esencia del mensaje del Evangelio para salvación. Hebreos capítulo 9 versículos 24 al 28 ilustra de una manera pero tan fenomenal lo que hizo nuestro Cordero Pascual por nosotros. Escucha muy bien y siga conmigo la lectura que aparece en pantalla. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte. Qué tremendo esto: para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Aleluya. Qué poderosa palabra la que escribe aquí el apóstol a los hebreos, inspirada por el Espíritu Santo. Es impresionante cómo describe de una manera clara la eficacia de la obra de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, en la cruz del Calvario a nuestro favor. Por eso vuelvo y repito, cuando en el Padre Nuestro evocamos esta frase: perdónanos nuestras deudas, estamos entrando en una dimensión de profundidad de lo que implica verdaderamente el Evangelio, de lo que implica verdaderamente ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquel que se acerca al Padre para pedir perdón por sus pecados es porque el Espíritu Santo le ha hecho entender y comprender a profundidad la necesidad eterna que hay en el corazón humano de volver a reconciliarse con su Creador. Todo este gran amor ofrecido por el Padre a través de su amado Hijo Jesucristo es realmente maravilloso, es asombroso. Y yo creo, mis hermanos, que debería esta expresión llenarnos de una profunda adoración desde nuestro corazón hacia nuestro Rey y Señor. Cuando uno estudia el mensaje del Evangelio, encuentra como un punto interesante, o es mejor como una ambivalencia. Porque por un lado uno empieza a darse cuenta que el mensaje del Evangelio es muy sencillo, hasta un niño lo puede entender, y es muy lógico también. Lógico en el sentido de que todos somos conscientes de que le fallamos a Dios, y aunque tenemos la mejor intención de no fallarle, le fallamos. Y sin embargo, nadie que haya fallado puede entrar al reino de Dios. Entonces aparece el que nunca ha fallado ni nunca fallará y dice: yo voy a vivir la vida que ustedes nunca serán capaces de vivir, y esa vida la voy a ofrecer como la paga, como la sustitución de lo que ustedes nunca podrán hacer. Y así es, se presenta con su vida perfecta delante del Padre, y entonces el Padre acepta esa vida, y entonces el Hijo dice: bueno, entonces como la has aceptado, ahora la voy a entregar como un sacrificio para perdonar la deuda de la humanidad. Y el Padre se siente complacido y acepta el sacrificio de su Hijo para poder nosotros, las criaturas, hallar justificación. Esto es muy lógico, pero al mismo tiempo es muy profundo. Es muy profundo el mensaje del Evangelio, tan profundo que Satanás no lo entendió. Satanás pensaba que cuando estaba clavando a Jesús en la cruz había triunfado, y era todo lo contrario. Entre más clavaban a Jesús y entre más supuestamente estaban haciendo sacar de su cuerpo la sangre,
Satanás pensaba que estaba ganando y era todo lo contrario. La humanidad era la que estaba ganando por el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, necesitamos invocar al Espíritu Santo para que nos lo revele, es decir, para que nos revele el Evangelio en el corazón. Miren, mis hermanos y sobre todo amigos que me están viendo, hay un problema serio con respecto al mensaje del Evangelio, y es que hoy día muchos quieren aceptarlo desde su intelecto y lo estudian y lo reestudian y empiezan a buscar la manera de entenderlo desde la comprensión intelectual. Pero resulta que el mensaje del Evangelio necesita penetrar en el espíritu humano para poder comprender y entender verdaderamente lo que significa ese mensaje. Cuando es revelado en nuestro corazón y no solamente en nuestro intelecto o en nuestra mente, es donde ocurre la verdadera transformación. ¿Cuánta gente ha oído del Evangelio pero sigue igual o hasta peor? Pero las personas que verdaderamente tienen la revelación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio, se ve un cambio, se ve una transformación, porque el mensaje del Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La invitación en esta oportunidad a mis amados amigos sigue siendo exactamente la misma descrita en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, amiga, no hay nada más maravilloso que sabernos amados por Dios. Esto es lo más maravilloso. Esta es la experiencia más gratificante y que verdaderamente llena el corazón de vida y esperanza. Sabernos amados por Dios. Una de las estrategias de Satanás, que es el enemigo de las almas humanas, es hacerle sentir o hacerle creer o hacerle pensar que Dios no le ama, que Dios está enojado. Tú le has fallado a Dios y nunca serás capaz de agradarlo, porque eres un ramillete de errores. Y cuando el ser humano adopta esa mentalidad, esa filosofía y se sigue retroalimentando con esa imagen errada de sí mismo y sobre todo de Dios, pues entonces se mantiene alejado de la gracia. Por eso es muy importante, tú que me estás oyendo en este momento, que cambies esa perspectiva y no veas a Dios desde tu prejuicio, no veas a Dios desde la información errada que has venido alimentando. Empieza a ver a Dios como realmente Él es. Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. Y si decides creer en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, entonces no vendrás a condenación, sino que disfrutarás de la vida eterna. Recibe a Cristo en tu corazón. Abre tu corazón con sinceridad, reconociendo que necesitas a partir de este momento entregar y rendir toda tu vida a su señorío. Que Él se convierta no solamente en tu Salvador, sino también en el amo, en el dueño, en el que rige y direcciona tu vida de aquí en adelante. Y déjalo gobernar tu vida. Y te aseguro que vas a experimentar lo más maravilloso que puede experimentar un ser humano. Cristo no solamente tiene la potestad de salvarnos del infierno, claro que sí. Él es el único que nos rescata del infierno, pero también tiene la capacidad de socorrernos a diario en nuestras luchas, en nuestras tentaciones. Por eso es que lo necesitamos a Él. No podemos seguir pretendiendo vivir esta existencia independientes de Dios. La verdadera libertad para nosotros se halla cuando aprendemos a depender de nuestro Creador. Y para eso vino Cristo, para que aprendamos a conocerle y a depender de su gracia. Escucha muy bien lo que dice la Escritura allí en Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16. Dice la Escritura: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Mire la importancia de la creencia, de la fe sincera. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Esto hay que creerlo con todo el corazón. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios,
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Note que nuestro Salvador no solamente quiere solucionar nuestro problema judicial eterno con el que llegamos aquí a la temporalidad, sino que quiere acompañarnos en esta temporalidad mientras nos lleva para estar para siempre con Él. Nos quiere ayudar para que perseveremos en medio de las tentaciones, de las dificultades, de las pruebas, de las luchas. Él es poderoso para socorrernos. Y la manera de nosotros sentirnos confiados en esto es que Él vivió también todo lo que nosotros estamos viviendo. Él enfrentó todo lo que nosotros estamos enfrentando en nuestra humanidad, pero Él venció. Y como Él venció, ahora es poderoso para socorrernos a nosotros también. Quiero terminar esta enseñanza maravillosa sobre lo que es la esencia del Evangelio cuando invocamos el perdón de Dios a nuestro Padre, diciéndote que el cristiano auténtico tiene un imperativo. Es un imperativo divino. El imperativo de presentar a Jesucristo como la única esperanza de salvación para los perdidos. Y me dirijo en este momento a mis amados hermanos, que nunca dejemos perder la convicción de esta verdad de nuestro espíritu. Hoy día hay muchas personas que quieren hacer creer que esta verdad es muy petulante, es muy engreída, que hoy día hay que hacerle entender a la gente que hay muchas maneras de acercarnos a Dios. Hay muchos caminos para llegar al mismo Dios. No solamente es el Evangelio, no solamente es Jesucristo, dicen algunos. Pero nosotros la tenemos clara, porque nosotros creemos en la inerrancia y en la inspiración de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Y ella nos dice claramente que el único que nos puede llevar de regreso al Padre, el único que nos puede dar salvación y vida eterna, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso no se trata de definir a qué religión pertenecemos, a qué creencia, a qué afiliación religiosa vamos a tener, cuál es la mejor de todas. No se trata de eso. Se trata es de poder reencontrarnos por la gracia del Espíritu Santo con Jesucristo, la dádiva del Padre, el único que nos puede volver a colocar en paz con Dios. Así que debemos aprovechar cada momento, debemos aprovechar cada oportunidad en la proclamación del Evangelio. Y no solamente de manera verbal, hay que hacerlo, hay que hablarlo, pero también hay que demostrarlo con hechos, con un estilo de vida. Tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros decimos creer y cómo lo manifestamos. Coherencia en la fe. Ese es el verdadero testimonio de vida. El verdadero cristianismo es un compromiso a favor de los perdidos. Cuando le decimos perdónanos nuestras deudas, esto nos debe hacer recordar que no solamente se trata de nosotros, se trata de toda la humanidad. Toda la humanidad deberíamos en algún momento acercarnos a Dios para esto, para pedirle perdón por nuestros pecados. Porque una vez que el ser humano experimenta el perdón de Dios en su vida, va a poder entonces tener la libertad, el gozo y la necesidad impuesta, como lo dijo Pablo, de no quedarse callado, sino de ir y hablarle a los que más pueda, a tiempo y fuera de tiempo, y compartirles este maravilloso mensaje de salvación. Porque si hay algo que verdaderamente suple y llena plenamente el corazón humano, es el perdón divino. Ten presente que siempre que le pidas perdón a Dios, Él te lo dará, por una sola razón, porque Él te ama. Así que cierra tus ojos, por favor, y ora conmigo en este momento. Padre, te agradezco, porque tu bendita palabra ilumina nuestro camino. Tu bendito mensaje extiende esperanza a nuestro ser. Gracias por el mensaje del Evangelio. Personalmente me siento tan, pero tan privilegiado de poder encontrar en esta temporalidad el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor. Gracias porque me siento inmensamente afortunado de poder entender el mensaje del Evangelio, comprenderlo y tener la revelación de la verdad en mi espíritu para creerlo con toda mi alma, con todo mi ser y vivir en esa convicción hasta que tenga que irme de esta tierra. Pero también anhelo que esta claridad que hay en mi espíritu
pueda ser impartida sobre nuestros hermanos y también sobre nuestros amigos que nos ven en esta oportunidad. Aquellos amigos que al escuchar esta palabra entienden y comprenden que realmente hay que abrir su corazón a Jesucristo para que Él sea el Salvador y sea el Señor de sus vidas. Señor, por favor, ten en cuenta su oración. Ten en cuenta a esas personas que hoy reconocen que sus vidas necesitan un cambio, que sus vidas necesitan experimentar el perdón divino. Señor, dale la gracia de experimentar ese perdón al reconocer su necesidad espiritual, al reconocer su miseria espiritual y al pedir perdón. Señor, otórgales por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, ese perdón. Y que de aquí en adelante ellos puedan empezar a experimentar una realidad gloriosa con el poder del Espíritu Santo para vivir una vida acorde a la palabra de Dios, para que cuando llegue el día en que tú decidas llevarnos a cada uno de nosotros, estemos preparados y hayamos vivido coherentemente a esta fe. Te agradecemos, Señor, por la palabra. Te agradecemos porque si te pedimos perdón, tenemos la certeza, Señor, de que tú nos lo vas a dar. Eres un Dios amoroso, eres un Dios tierno, eres el Dios compasivo, eres el Dios de toda consolación. Y por eso te agradecemos, porque sabemos que si acudimos a ti, tú no nos menosprecias, tú no nos desechas. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te agradezco por esta palabra y bendigo con toda bendición espiritual la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado en esta oportunidad, y declaro que esta palabra correrá, fluirá con libertad y transformará nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén.